Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. ¿Cómo están ustedes? Tardes, noches, madrugadas, insómnicas y desveladas. Estamos aquí con este experimento que les habíamos comentado acerca de dividir los capítulos en fragmentos de media hora para facilitar la comprensión y no abusar de su atención, ¿no? Entonces, pues estamos tratando y hablando, si recuerdan, acerca del racismo. Y el racismo, voy a comenzar con algo de lo que es la reproducción del racismo. O sea, el criollo, voy a empezar con el criollo, es muy importante. El criollo no es de aquí ni es de allá. O sea, quiere ser de allá, pero no es, y no quiere ser de aquí, pero es. Y entonces desprecia. Es una persona que desprecia lo nacional, lo latinoamericano. Es una persona que el país en el que vive es para utilizarse, ¿sí? Pero ellos son los que acuñaron el término que además es totalmente contradictorio, la madre patria, ¿sí? Porque patria viene de padre para empezar, entonces la madre patria, pues que no mamen, ¿no? O sea, no hay tal, no hay tal. Pero estos tipos... Es un oxímoron eso. Sí, es un oxímoron. Vienen reproducen el patrón de la discriminación, ¿sí? Del separarse del pueblo, digamos, ¿no? De los demás. Recordemos que para empezar la oligarquía criolla es un sector muy pequeño pero muy fuerte, o sea, es muy poderoso. No es cualquier cosa, estamos hablando de nombres muy importantes, ¿no? Estamos hablando de los Servitje, de los Slim y o sea, Urubizabarreta, o no me acuerdo cómo se llamaba la vieja esta que tenía la cervecería Cuauhtémoc, que se sienten efectivamente aparte, o sea, ellos son europeos. No lo son, pero ellos son europeos. Es más, traen ese complejo desde la colonia. En Europa no los querían, porque decían que eran una bola de vagos que nada más estaban sacando dinero de donde no debían. No se usaba el término junior, pero como si se hubiera usado, nada más estaban a la expectativa de lo que los beneméritos que conquistaron América estaban produciendo. Y en Europa nunca se les vio bien, o sea, ni de oídas ni cuando iban para allá, o sea eran novohispanos, a lo mucho indianos, pero no eran españoles ni eran europeos. Y eso también, desde luego, produce un resentimiento que reproducen contra las personas originarias o las personas realmente nacidas aquí. Desde el mestizo, o sea, el mestizo, que es una categoría de la que también quiero hablar porque los mestizos, se supone también hay la creencia de que a partir de la conquista de América hay una mayoría de mestizos y esto no es cierto. Los mestizos empezaron a ser más o menos mayoría a partir del siglo XIX. O empezamos, voy a decirlo de esa manera.
y si los mestizos, ellos ni los españoles eran mayoría, ¿quiénes eran la mayoría? Los indígenas, los propietarios legítimos del continente. Pero eso es otra de las cosas que históricamente se cubren. Se cubre. Le platicaba a Armando que estaba escuchando, bueno, leí de un idiota en Facebook que decía que pues, los mexicas se acabaron no sé dónde y que no había tal resistencia y que eran una bola de payasos diciendo que esto era así. Y pues no, tenemos que no es así. Y que el mestizaje ha sido la última arma después del tratar de hacer todo el genocidio posible con los indígenas para privar a los indígenas de su identidad. Ahora bien, regreso con la cuestión de la reproducción de la colonia. Los criollos son los colonizadores internos. Los criollos yo les llamo bisagra porque son efectivos. Y ese racismo y clasismo que reproducen en contra de los que les puedan seguir dentro de la escala económica o social, para que esos que siguen en la escala económica y social a su vez discriminan a los que siguen. ¿Sí? Y la reproducción sigue y así hasta llegar al, oye, ya viste ese pinche indio, ¿no? Eso se usaba más antes, ahora eso es el naco, ¿no? Es que es un pinche naco. ¿Cómo le vas a hacer caso a ese tipo? ¿Qué onda? ¿No? Lo cual además, o sea, desde luego es una descalificación mayor, porque toda una persona que pueda tener un academismo o un trabajo o un intelecto superior, lo estás descalificando porque se te da la gana. Y además, ese que descalifica puede ser mucho más jodido que el que está descalificando, y de hecho así sucede, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos los aspiracionales, o sea, todos queremos ser blancos y todos queremos ser europeos. O parecer. Entonces, el disque clase media que... Parecer. O parecer, sí, claro. O sea, parecerlo o dar soltar el árbol genealógico, ¿no? De que los Pérez Gallardo vienen de Madrid y bueno, a mí me ha tocado gente así. Me tocó una chava muy guapa que habló así de su familia francesa y que venían de no sé dónde y la mamá. Y entonces esa es una reproducción, y esa reproducción no es, ¿cómo se llama? No es porque sí. Esa reproducción da dividendos. Esta reproducción sigue dando dividendos porque todos nos despreciamos a todos y no podemos hacer ni una unidad, ni una solidaridad, y mucho menos una identidad. Es lo que yo he hablado en las cápsulas del espejo, ¿no? O sea, yo no me quiero porque me parezco a ti, o yo no te quiero porque te pareces a mí. Y aunque al fin y al cabo vengamos del mismo lugar, más dinero, más apellidos, menos apellidos, todos estamos en el mismo lugar. Y la verdadera clase media ahora, pues para acabarla para que se jodan más los aspiracionistas, como les dice López Obrador, son la gente de los mercados sobre ruedas, son la gente de las taquerías, son la gente que tiene dinero para hacer casas nuevas, para comprar vehículos nuevos y para tener todo lo que antes, hace muchos años, tenía la clase media. Y hay un resentimiento muy grueso por eso, pero lo más curioso
es que quien le rompió la madre a la clase media no fue ni el comunismo, ni el socialismo, y mucho menos López Obrador en 2 años y medio. Fue el neoliberalismo. Se llegó al momento también que entre los estatutos del neoliberalismo estaba reducir hasta acabar a la clase media, porque ya no es de utilidad para la oligarquía. La clase media se creó, ¿sí?, para, en primer lugar, ser los oficinistas y los administradores de los ricos. Segundo, para consumir sus productos, porque ellos tenían la capacidad adquisitiva. Y tercero, para ser el frontón político que los protegiera contra los de abajo, ¿no? O sea, los de abajo venían y se daban en la madre, porque además los de abajo realmente no ven a los de arriba, entonces iban y chingaban a la clase media, y la clase media pues chingaban a los de abajo y los despreciaba, o los sigue despreciando. Digo, los despreciaba porque ya no existen, ¿no? Aunque sigan existiendo algunos ejemplares que creen que todavía están ahí, ¿no? O sea, que son medio ilustrados, pero ya no son clase media ilustrada. Ya no son ni clase media. Entonces, la situación de reproducir todo este desprecio es que no haya unidad. Y como bien lo dijo hace años, escribió en El Príncipe, ni quedo ni cosa. Tú divides estos pendejos y vas a ver que no van a hacer nada, cabrón. No van a hacer nada porque para empezar no se quieren, ni se pueden solidarizar con ellos, ni nada, ¿no? Te salió sin necesidad de llamado a las calles para ayudar. Se acabó en el momento que se acabó la emergencia, ¿no? Y regresamos a ser los mismos pendejos de siempre, desunidos. Es terrible. Es terrible, y es terrible ver cómo yo conocí hace, ¿qué será? Más o menos, no me acuerdo si la primera vez que se lanzó López Obrador a la presidencia con Vicente Fox, no, fue cuando Calderón. Entonces, un tipo que yo conocía circunstancialmente, un tipo que vivía en el Pedregal, no sé si siga viviendo en el Pedregal de San Ángel, no sé si siga viviendo ahí, de mucho dinero, de apellidos españoles. Cuando venían las elecciones para que se jugaban entre Calderón y López Obrador, él me dijo: somos 1 millón de mexicanos que no vamos a permitir que un tipo así nos gobierne. Así, claramente. Y ese tipo no lo por decir, ese tipo estaba en conexión con otros que estaban en conexión con otros que son los mismos de la guerra sucia contra el López Obrador de toda la vida, ¿no? ¿Sí? Y desde luego, o sea, una de las cosas que empezaron a chotear de López Obrador fue su acento costeño, ¿no? Oiga, no sé qué, pero viene ese güey, no sabe ni hablar, no sé cómo que no sabe ni hablar. O sea, ¿por qué habla diferente al chilango o al del centro del país? El señor ya tiene que ser despreciado. Digo, pero es que son formas, o sea, todo esto son formas, o sea, todo esto vuelve a lo mismo, no es casual. O sea, porque que López Obrador gobierne al país quiere decir que cualquiera puede subir, si él sube, o sea, es como cuando Juárez, ¿no? ¿Cómo que un pinche indio? No vamos a traer a un emperador de veras, ¿no? A un rubio con barbitas y la chingada para que nos gobierne, porque ellos sí saben, cabrón. Pinche indio, ¿qué va a saber, no? Y se hablan de los errores de Juárez, que sí deben haber sido muchos, y además debe haber sido muy difícil llevar una presidencia itinerante, ese cabrón, ¿sí? Y sacó a estos hijos de la chingada.
y fusiló a Maximiliano y a los culeros de Miramón, que era criollo, y al otro pendejo mestizo, que era Mejía. Tacachún. O sea, y eso es lo que sucede ahora, es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que se está haciendo es un ambiente antimexicano, porque los mexicanos, pues somos nosotros, es López Obrador, es la gente que habla de una... Oye, manito, ¿qué onda, carnal? Que no... Es mexicano, el que habla como una persona de Tabasco, o veracruzana, o hasta del norte, ¿no? O sea, ¿o qué pedo, no? O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, Lyndon B. Johnson era un tejano que hablaba, tenía un acento y una pronunciación de mierda, cabrón. Pero nunca nadie dijo nada de eso. En Estados Unidos lo pueden haber querido por una cosa u otra o no haber querido, pero nadie hablaba del acento tejano, ¿no? Aquí sí, aquí es muy importante hablar del acento porque es parte de los marcadores. O sea, porque te pongo tu marcador, te pongo tu descalificación. Ahí estás y te encajono en una parte para que tú te quedes ahí y no me hagas daño. Es el chiste de la clasificación. Y es el chiste del cajón, es tenerte en una parte donde no puedas hacer nada. Y ese es el sentido de la guerra sucia, al fin y al cabo, ¿no? El sentido de la guerra sucia es agarrar a una bola de idiotas que se creen clase media, y me van a disculpar, pero así es, que se van contra López Obrador y no saben ni por qué. O sea, si tú les dices, yo a varias personas ahí en el Facebook les he dicho, dame un argumento. No, es que es un pendejo, y no, eso no es un argumento. ¿Qué ha hecho mal? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la situación? No te dicen nada porque no hay. Porque además están creyendo que si López Obrador gana, ellos pierden. López Obrador, y eso también, eso lo estoy escribiendo en un libro, tuvo un desacierto contra ellos de una manera muy abierta. Yo creo que estuvo bien irse contra ellos, porque además ellos son los que protegen a las oligarquías. Efectivamente, siguen en la misma, ¿no? No saben que ya no tienen trabajo, ni que les van a dar, ni que no les van a dar trabajo. Pero por tradición siguen protegiendo a las oligarquías, y en ese sentido López Obrador tiene razón, pero fue demasiado abierto, y eso, desde mi punto de vista, fue un error. Pero lo que venimos a ver es que esto no se acaba. Esto no se acaba. Esto no se acaba porque le produce a alguien. Esto no se acaba porque hay dividendos. Repito, te veo feo porque eres prieto. Si tú eres inferior, te voy a tratar mal. Y ese tratar mal y hacerte a un lado es no darte un lugar dentro del concierto de la sociedad. O sea, tú no eres nadie. ¿Sí? O sea, lo que decía el buen muchacho ese de Octavio Paz, de ningunear. Eres ninguno, cabrón. ¿Sí? Estás trabajando en la mesa, no me dices qué es lo que sucede. Tú no eres nadie para darme tu opinión. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un ejemplo de clasismo y racismo que, como decía Armando, se vinieron a fundir en una sola, ¿no? Porque yo he oído gente que dice, no, si ahora el racismo ya no es tan importante, es el clasismo, ¿no? Pues es la misma mierda. No se hagan bolas, como diría el pelón Salinas. Sigue siendo la misma mugre y nos sigue fregando a todos. O sea, el chiste
es que yo me consumo desde dentro. O sea, el mexicano se autodestruye porque no es digno. Y entonces también destruye al de al lado. ¿Sí? Y eso da dividendos. Eso políticamente, a mí, gringo, criollo, lo que sea, pues me quita problemas. Porque estos güeyes no se van a unir para hacer nada. ¿Sí? Porque no pueden. Porque además, ahí está la baja autoestima, ¿no? Pero clarísimo, y se vio ahora en Tokio en el partido entre Brasil y México, ¿no? 3 penales fallados, no mames. Y esa es una muestra de no creerse, de no tener la confianza para hacer lo que se necesita para ganar, o para salir, o para avanzar, o llámenlo. Porque, bueno, esta al fin y al cabo es una competencia, la ley, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, no lo vemos, ¿no? Y entonces decimos, no, es que estos pinches futbolistas que les pagamos el viaje tan lejos para que fueran a hacer el río. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos. ¿Sí? Y si ellos nos representaron es porque nos lo merecíamos. Entonces no seamos culeros. Hay que tener un poquitito de valor para reconocer eso. ¿Sí? Y el día que empecemos a reconocer eso, nos va a tocar otra música. Armando, algún comentario. Pues mira, yo me estoy quedando con esa idealización, esa tendencia, ¿no? Ese sueño de blanquitud, ¿no? Que se nos fue vendiendo, ¿no? De muchas formas, la televisión creo que ha sido clave para eso, la literatura, la Definitivo. historia, o sea, tenemos ahí totalmente esta idea de aspirar a, si no puedes ser blanco, digo, y no tienes el dinero de Michael Jackson para cambiarte el color de la piel, por lo menos puedes parecerlo, ¿no? Puedes dar la pinta, ¿no? De que a pesar de que somos morenos, podemos estar en lugares, ponernos las marcas, ¿no? Para parecer. Y me llamó mucho la atención, mano, esta como comprensión de la identidad del criollo como en dos plantas, como en dos pisos, ¿no? Es decir, tengo por mi origen una dignidad, una diferenciación que me hace superior, aunque haya yo nacido de este lado, pero mi origen celeste, ¿no? Viene de otra parte, ¿no? Y fíjate, cuando escuchaba esto que estabas explicando, ¿no? Y cómo has venido desarrollando esta evolución del clasismo y del racismo, me sonaba mucho a estos cuentos infantiles, como del patito feo, ¿no? Es decir, de alguien que cree que su origen o que tiene un origen superior y que tiene que pasar, ¿no? Por, digamos, y padecer por estar en un lugar en el que al que no pertenece, ¿no? Y justo esa idea de no pertenencia de ese lugar, ¿no? Por tener esa aspiración de venir de otro lado, ¿no? Casi, yo creo que eso es mucho más mesiánico que lo que hoy están queriendo atribuirle a otro personaje, ¿eh? Esa idea de que mi patria, ¿no? Está en otra parte, ¿no? Que yo vengo más como de cerca de lo celeste, de lo puro, y que vengo pero lamentablemente tuve que nacer aquí, yo no sé por qué la pinche cigüeña me trajo aquí, si yo vengo de otro lado, ¿no? Pero dices tú, al mismo tiempo que eso le da el derecho o el pretendido derecho de explotar, de despreciar el lugar de donde nace,
pero digamos que en el imaginario se va creando una bolsa aspiracional de estar añorando lo que está del otro lado del mar, ¿no? De estar aspirando, digo, lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? El afrancesamiento que hubo, ¿no? En México, en el tiempo del porfiriato, ¿no? Haber atiborrado la Ciudad de México, ¿no? Con esculturas grecolatinas, ¿no? De fuentes y de esculturas, güey, o sea, tenemos esta idea, ¿no? De estar, de asociar, como bien decías, ¿no? A lo indígena, a lo feo, hasta en el arte, hasta en el arte, ¿no? Un arte feo, ¿no? Un arte que no se entiende, un arte que no es armónico, ¿no? Según los cánones blancos, ¿no? U occidentales. Claro, claro. Entonces, me quedo con esa cuestión de cómo, no me lo vas a creer, pero yo sí he llegado a conocer personas que yo sé que están mintiendo, pero que así les dicen a sus amigos, ¿no? Que sus padres viven en Europa, ¿no? Y que ellos están acá estudiando, que ellos vienen acá a trabajar. Cabrón, si nacieron ahí en la Gustavo Madero, cabrón, no me chingues, ¿no? Pero pero hay mucho esa fantasía, man. Hay mucho ese anhelo de pensar que de esa manera nos vamos a desetiquetar sin darnos cuenta que siguiendo esas fantasías nos estamos reetiquetando, la estamos marcando más y más y más y más, ¿no? Es decir, le seguimos dando, o sea, no cuestionamos el hecho que se etiquete, lo que cuestionamos es que no nos incluyan del lado en que nosotros merecemos o quisiéramos estar, ¿no? No nos importa que haya clasismo, nos importa que no nos consideren que somos, digamos, que nos pongan detrás de la cadena, cabrón, ¿no? Que no te dejen pasar al antro porque no tienes el aspecto, ¿no? Y te dejan afuera de la pinche cadena y esperando y no, a ver qué horas el cadenero te hace un pinche, analiza bien el fenotipo, cabrón, ¿no? No, perdóneme, señor, perdón si se le ve algo de árabe, usted pase, por favor, cabrón. Usted, Genial el ejemplo, carnal. ¿no? Pero es eso, o sea, ahí estamos, o sea, todos, ¿no? Formados afuera del antro, esperando dar el gatazo, ¿no? Esperando que nos reconozcan, que nos aprueben, que nos dejen pasar. Y es terrible porque aunque te dejaran pasar, y yo no sé si has visto ese fenómeno, ¿no? Quiero decirlo de una manera respetuosa, pero es un fenómeno que he visto mucho en la Ciudad de México, o sea, tú mencionaste hace un momento, o sea, personas que económicamente pueden, a través del comercio u otro tipo de actividades, del business, ¿no? Pueden empezar a generar una riqueza, ¿no? Pueden empezar a hacer su lana, ¿no? Pero curiosamente ese tipo de personas no se van a vivir al Pedregal, cabrón. No. Esas pues no se van a vivir a las lomas, ¿no? Esas personas se quedan allí donde están y hacen su emporio, ¿no? Y hacen crecer y crecer y crecer, ¿no? La casa esta sencilla en la que nacieron y ya le empiezan a meter otro piso y otro piso y ya es un pinche castillo medieval, cabrón, ¿no? Encabronado, ¿no? Y pues ya tienen las camionetotas, ya tienen las super televisiones, ¿no? Increíbles, ¿no? Ya traen sus Nike, ya traen ¿no? Su ropa acá chingona. Pero vamos a decirlo así, pero no se salen del barrio. Porque es allí donde tienen que, dices tú, es ahí donde tienen que poner el sticker de la diferencia, tienen que poner la marca, el sello de que ellos ya brincaron, ¿no? Y claro, que si ellos van con toda su parafernalia, ¿no? De compras y de adquisiciones y de identidades y se van a vivir al Pedregal, lo más seguro es que los van a apabullar. Lo más seguro es que jamás los van a, por más que tengan hasta más dinero que ellos, los van a seguir despreciando, cabrón. Porque así es el clasismo y así es el racismo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué dice uno? Como dice el refrán, ¿no? Prefieren ser cabeza de ratón que cola de león, cabrón, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí los verás, allí en la zona de barrio, en la zona popular, ¿no? Con su pinche camionetón, con la pinche música, todo lo que da, marcando, ¿no? Digamos, ese progreso, esa evolución, esa trascendencia, dices tú, ¿no? De estar ya en otras ligas, ¿no? En otros, ¿no? Las mismas cirugías, o sea, yo no sé si la cirugía también es una especie de ejercicio de blanqueamiento, ¿no? Entonces, digamos, nos estamos
nos estamos dando en la madre horrible, bien dices, ¿no? Sí, sí. Nos estamos desconociendo, nos estamos odiando, nos estamos rivalizando por pendejadas que ni siquiera somos capaces de cuestionar, o sea, a las cuales le seguimos asignando un valor tremendo, cabrón, ¿no? Claro. Y bueno, pues resultó, ¿no?, que hoy nuestro presidente es alguien que justamente viene a ponerse, digamos, en la herida, cabrón. Viene a ponerse allí en el pinche centro, en ese pinche cruce de lo que no podía, de lo que no debería ser, según los cánones oficiales del poder, ¿no? Y de la representatividad, ¿no? Yo me acuerdo, no sé quién lo dijo alguna vez, que preguntaban cuál es la diferencia entre Juan Diego y Benito Juárez, cabrón. Y decían con ironía, pero con un cierto tono crudo y neto, es que Juan Diego era un indio y Benito Juárez un naco. ¿Y por qué Benito Juárez era un naco? Porque era un indio con traje, cabrón. Porque era un indio que ya no quería parecer indio, ¿no? Porque era un indio, ¿no?, que digamos, que quería pasar a ser o aparentar ser una cosa que todo el mundo sabía que no era, ¿no? Como ilegítimo, como alguien que está transgrediendo su lugar, ¿no? Y yo siento que muchas de las críticas que se le hacen al presidente son de ese tipo. Como de algo, ¿no?, que un tabasqueño no podía, no debería estar en ese lugar, ¿no? Alguien con acento, bien dices, ¿no? Alguien con su aspecto, sea el que sea, o sea, como lo critique, ¿no? ¿No? Entonces, siento yo, mano, que estamos ahorita en un punto delicado, en un punto muy interesante en torno a nuestra propia identidad, nuestra propia comprensión de lo que somos y de lo que podemos ser, ¿no? Porque seguimos como muy prendidos todavía a ese costal de imaginario, ¿no?, que el criollo pasó a compartir nosotros, como si todos de veras quisiéramos ser como él, ¿no? Quisiéramos tener esa aspiración a ese origen superior, ¿no? Yo no, como alguien por ahí, que no voy a decir quién, ¿no?, pero como alguien por ahí decía, yo no voy al pinche Bodega Horrera, cabrón, yo voy a Costco, ¿no? Ahí se ve la pinche Ándile, diferencia, cabrón, carnal. ¿no? Ahí está. Yo Eso es no, lo bueno. Costco, cabrón, Sam's, ¿Eh? cabrón, qué chingados me van a ver formado ahí en el Walmart, no, me chinguen, ¿no? Entonces, Sí, y esto tiene que ver con lo que dijiste hace rato. La televisión ha sido muy importante para fijar el modelo, para restregarnos el que somos inferiores y el complejo de inferioridad es muy difícil. Por eso es la cuestión que hace la publicidad aspiracional. O sea, tú ves un Mercedes, hay un comercial de Mercedes, que no hay comerciales de Mercedes, creo, pero si hubiera, o de un carro gringo, o de una camioneta, y los que van ahí son blancos. ¿Sí? Y ha sido toda la vida los comerciales son de gente blanca. Ahora se ha abierto como un nicho de mercado, pero es solo cuestión de mercado, un segmento en el que puede haber gente morena, pero para productos de menor calidad. ¿Sí? Desde luego no van a despreciar a un mercado porque el mercado es el mercado, aunque sean prietos dinero es dinero. o les falten dientes y dinero es dinero. Pero la cuestión de lo aspiracional es eso. Y ellos lo saben y lo hacen. O sea, yo quiero ser como si fuera. ¿Sí? O sea, yo quiero tener ese carro que tiene aquel y me lo compro, pero sigue siendo prieto, cabrón. Sí, Ese es el único problema. ¿Sabes? Hay un ejemplo bien cabrón de esto, de lo que hizo TV Azteca en sus programas estos de cantantes, ¿no? Yo no me acuerdo ni cómo se llama La Voz, ¿cómo chingo se llama? No se llama La Voz, Juguemos a cantar, no sé, desde hace un chingo de años, ¿eh?, de los niños, ¿no? Sí. Pero TV Azteca, ya te acordarás, ¿no? Tuvo sus momentos así de todo mundo, no nos perdíamos a ver qué va a cantar Erasmo Catarino, cabrón, ¿no?
¿no? No sé cómo, el de Macuspana, yo no sé cómo le decían, el varón de, no sé cómo chingados ahí lo ironizaban. Pero Erasmo Catarino representaba un poco ese juego, man, o sea, era alguien al que se estaba vendiendo la imagen de alguien que podía trascender, que podía superarse, que podía, ¿no? Que estaba saliendo de ese lugar de anonimato, ¿no? En el que estaba su vida y ahora podía ser una estrella, ahora podía ser un gran cantante, y si él puede, tú puedes, cabrón, ¿no? Claro, claro. Erasmo Catarino, pues, a huevo, pues, a Toñita también, cabrón, ¿no? Entonces, al final del día, fue muy notorio que solo fueron usados, claro. Que solo fue un Sí, asunto de marketing, que solo era reforzar una fantasía, ¿no? La fantasía así de échale ganas, mi cabrón, que vas a ver que si tú le echas un chingo de ganas, ¿no? Porque esto es un asunto de esfuerzo y tú todo se puede. Y Erasmo Catarino terminó siendo eso, ¿no? ujú, Sí, vender simplemente esa imagen y después desapareció. Y desapareció y claro. estaban destinados a desaparecer porque solamente, o no, tristemente, yo no digo que no tenga calidad, yo no digo que no cante o lo que quieras, o sea, es otro pinche boleto. Lo que estoy diciendo es lo que la televisión, lo que los medios, lo que ellos están buscando es simplemente favorecer, desarrollar, alimentar cierto tipo de fantasías aspiracionales para que la gente siga consumiendo, para que la gente siga bien, para que la gente se proyecte en los triunfos ajenos, ¿no? Y de alguna manera mitiga la pinche amargura de que en su caso se parece a Erasmo Catarino, pero no tuvo su éxito, cabrón, ¿no? Sí, van redondo, o sea, es así de cabrón y es así de gacho, Sí, la manera como se usan las cosas, ¿no? sí. Entonces, Sí, sí, sí. Pues, sí, pues, sí, eso era la academia precisamente en TV ándale Azteca, esa ¿no? pendeja. Esa mierda, era precisamente eso, ¿no? Y también, fíjate, había otro programa que no tiene que ver necesariamente por la parte de la raza directamente, pero se llama el rival más fuerte, o el rival más débil también de TV Azteca, Sí, 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 en sí. el que aparentemente era un concurso de conocimientos, pero al final no era eso. Al final lo que era, el que ganaba era el más intrigoso, porque aunque supiera menos, se le hacía de pedo al otro y brillaba con los demás, y a lo mejor el que más sabía se iba a chingar a su madre. Entonces, son los valores que tú seas un pinche hijo de tu puta madre y le metas zancadilla al otro cabrón. ¿Sí? Eso es lo que vale, ¿no? Y es terrible porque, o sea, el complejo de inferioridad es una de las cosas más hijas de la chingada. Y al fin y al cabo de lo que estamos hablando son evasiones de ese complejo de inferioridad. O sea, son mecanismos de defensa freudianos. Yo no quiero ser yo y quiero ser el otro, y tengo que representar al otro de alguna manera. ¿Sí? O más bien representarme como el otro, ¿sí? Que no soy. Y entonces sí, mis padres, o igual, ¿no? A lo mejor hasta no, para no irse tan lejos. Mi padre es gente propietaria de empresas en Monterrey, yo vine a estudiar aquí, la puta madre, ¿no? Para no decir que son europeos, pero es la misma mierda, ¿no? O sea, es la misma mierda, es el no aceptar la realidad porque la realidad está cabrón. Pero es que tengamos oportunidad de este tema, pues no sé, más adelante. Pero nosotros mismos. Bueno, yo quiero despedir el programa. Espero que nos hagan comentarios acerca de la partición del mismo en dos segmentos y pues que les haya gustado, ¿no? Armando. Sí, hombre, muchas gracias por ver esta segunda parte. Digamos, tenemos ese proyecto, esa intención de hacer más asequible eh, los temas, ¿no? Fragmentándolos de esta manera. Esperamos que les agrade y que les sea más fácil a ustedes de darle seguimiento.
semana tras semana, ¿no? A lo que vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿no? Y ojalá que también esto que hoy hablamos nos permita pensarnos y relacionarnos con nosotros de una forma no racista. Correcto. Adiós. Ahí se ven.